Hola, soy el señor Miguel, y mi misión es llevarte al corazón del terror. Prepárate para sumergirte en historias aterradoras como nunca antes. Ponte los auriculares y siente el verdadero miedo acercándose mientras cada palabra resuena en la oscuridad, haciéndote cuestionar qué es real. ¿Estás listo para este viaje de puro horror? Era una noche fría y solitaria, típica de un invierno implacable. Sara, una joven de buen corazón, volvía del trabajo más tarde de lo habitual. Las calles estaban prácticamente desiertas, excepto por una figura solitaria a lo lejos. Al acercarse, notó a una anciana vestida con ropa gastada, que temblaba de frío mientras intentaba sin éxito cargar una bolsa pesada. La anciana parecía frágil, casi invisible a medida que las sombras de la noche la envolvían. Sus ojos, sin embargo, tenían algo perturbador, como si cargaran un peso mucho mayor que solo años de vida. Con una sonrisa vacilante, Sara se acercó y ofreció su ayuda. ¿Puedo cargar eso por usted?, preguntó, intentando ignorar el escalofrío que subía por su espalda. La anciana aceptó con un gesto casi imperceptible, pero sus ojos se clavaron en Sara con una intensidad que la joven no pudo descifrar. «Muchas gracias, querida», susurró la anciana con una voz que sonaba tanto agradecida como cansada. Mientras caminaban juntas, la ciudad parecía volverse más silenciosa, como si el propio mundo contuviera la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Sara intentó entablar una conversación, pero la anciana no dijo nada más. Había algo extraño en ese silencio, algo que hacía que el corazón de Sara latiera un poco más rápido, pero ella se obligaba a no pensar en eso. Al fin y al cabo, solo era una buena acción, ¿verdad? Sin embargo, a medida que se acercaban a un callejón oscuro, la sensación de que algo estaba terriblemente mal comenzó a crecer dentro de Sara, como una sombra que se extendía lentamente por su espíritu. A medida que avanzaban por el camino cada vez más estrecho y oscuro, la anciana finalmente rompió el silencio con una voz que parecía salir de algún lugar profundo, casi como un susurro perdido en el viento. «Eres muy amable, querida», dijo mirando directamente a los ojos de Sara con una mirada que era tanto de gratitud como de algo más. Algo que Sara no podía identificar, pero que hizo que se le erizara la piel. «Estoy tan cansada y sola», continuó la anciana, tu voz cargada de un peso invisible. «¿Sería demasiado pedir que me acompañaras hasta mi casa? No está lejos de aquí. Prometo que no te quitaré mucho tiempo. Tal vez incluso podrías ayudarme a ordenar algunas cosas. Sería tan bueno tener compañía, aunque solo fuera por un momento». Sara vaciló. La petición parecía simple, incluso inocente, pero había algo en la forma en que la anciana hablaba, como si las palabras estuvieran revestidas de un velo de misterio, una capa que Sara no podía atravesar. Sus instintos le gritaban que se negara, pero la bondad y la culpa comenzaron a entrelazarse en su corazón. No sería correcto dejarla sola en esa condición, pensó, intentando convencerse de que solo estaba siendo amable. «Claro, puedo ayudarte», respondió Sara, sintiendo el peso de su decisión caer sobre sus hombros. La anciana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias, querida», dijo, con una suavidad que parecía extrañamente amenazante. «No te arrepentirás». Con eso, la anciana tomó la delantera, guiando a Sara por una serie de calles tortuosas que parecían volverse más oscuras y silenciosas con cada paso. Las luces de las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, y el aire parecía más denso, más difícil de respirar. El corazón de Sara latía rápido, cada latido resonando en sus oídos como un tambor distante. Intentó alejar el creciente miedo, diciéndose a sí misma que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea invisible, una línea de la cual no había retorno. Sin darse cuenta, Sara había aceptado mucho más que una simple oferta de ayuda. A medida que se alejaban de lo que Sara conocía como la parte más concurrida de la ciudad, el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más opresivo. Las calles, antes familiares, parecían transformarse en callejones sin salida, como si el propio espacio estuviera retorciéndose para aprisionarlas. Las ventanas de las pocas casas que pasaban estaban oscuras, y ya no se oía el sonido de pasos ni de voces a lo lejos. Era como si el mundo hubiera decidido que, esa noche, no existía nadie más aparte de ella. Mientras caminaban por un camino que parecía interminable, Sara comenzó a notar pequeños detalles que hacían crecer el miedo dentro de ella. La primera cosa que llamó su atención fue el olor, un olor extraño y desagradable,
que parecía provenir de ninguna parte y de todos lados al mismo tiempo. Era un olor que le recordaba a algo podrido, como si el aire estuviera contaminado por una presencia invisible y maligna. Cada vez más inquieta, Sara intentó iniciar nuevamente una conversación, con la esperanza de aliviar la tensión que la envolvía como una densa niebla. ¿Ha vivido aquí por mucho tiempo?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz salió más temblorosa de lo que esperaba. La anciana no respondió de inmediato, como si estuviera considerando algo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Sara no pudo descifrar. Era casi satisfecho. «El tiempo suficiente para conocer bien el camino», respondió la anciana, sin siquiera mirar a Sara. «Pero es curioso, los caminos parecen diferentes de noche, ¿no crees?». Esa respuesta hizo que el estómago de Sara se retorciera. No había duda de que algo estaba muy mal. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que corriera de allí lo más rápido posible. Pero, por alguna razón, sus pies continuaban siguiendo a la anciana, como si estuvieran atados a un destino que ya no podía evitar. Y entonces, la anciana hizo algo que congeló la sangre de Sara. Se detuvo abruptamente frente a una casa antigua y decadente, cuyas ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de musgo. «Hemos llegado», dijo con una sonrisa que parecía más una mueca. «Entra, querida, hay mucho que hacer». Sara se quedó paralizada, observando cómo la puerta de la casa se abría, como si esperara su llegada. La oscuridad dentro era palpable, casi viva, y en ese momento, Sara supo sin lugar a dudas que había cometido un terrible error. La puerta crujió lentamente, revelando un interior que parecía sacado de una pesadilla. Las paredes estaban manchadas de humedad y el aire era pesado, cargado con un olor que ahora Sara podía identificar claramente. Era el inconfundible olor de la putrefacción, como si algo hubiera muerto y sido olvidado allí dentro. Cada paso que daba era como una inmersión más profunda en la oscuridad, y la sensación de peligro inminente la envolvía como una segunda piel. La anciana entró primero, moviéndose con una agilidad que no parecía coincidir con su frágil apariencia. «Sígueme», ordenó, con una voz que sonaba más autoritaria, como si no aceptara negativa. Sara vaciló, pero algo en esas palabras parecía arrastrarla hacia adelante, como si ya no tuviera control sobre sus propias acciones. Cada paso iba acompañado del sonido amortiguado de su propio corazón latiendo descontroladamente en su pecho. El pasillo en el que entraron parecía alargarse a medida que avanzaban. Las sombras en las paredes parecían moverse, bailando al ritmo de una melodía macabra. Lágrimas de pavor amenazaban con escapar de los ojos de Sara, pero ella seguía adelante, incapaz de detenerse. Era como si hubiera sido atrapada en una telaraña invisible, prisionera en un juego cuyo desenlace ya podía prever, pero que no podía evitar. Al final del pasillo, la anciana se detuvo frente a una puerta, más robusta e imponente que las otras. «Aquí estamos», dijo, con una sonrisa que ahora mostraba claramente dientes puntiagudos y amarillentos, como los de una criatura que se alimentaba de algo mucho más allá de lo que Sara podía imaginar. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala oscura, iluminada solo por velas que parecían proyectar más sombras que luz. Sara dio un paso hacia atrás, el miedo finalmente desbordándose. «Yo no puedo», comenzó a decir, pero la anciana extendió la mano, sujetándola con una fuerza sorprendente. «Entraste por tu propia voluntad», susurró ella, con un tono de satisfacción sádica. «Ahora no hay vuelta atrás». Con un tirón, Sara fue arrastrada al interior de la sala. La puerta se cerró con un estruendo que resonó por toda la casa, sellando su destino. En ese momento, la joven se dio cuenta de que había sido conducida, paso a paso, directamente hacia una trampa mortal. Dentro de esa sala, la oscuridad parecía tener vida propia, pulsando y retorciéndose alrededor de Sara como una presencia maligna. Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras grotescas en las paredes que parecían moverse con voluntad propia. El aire era denso, difícil de respirar. Cada respiración de Sara sonaba más como un lamento amortiguado. Intentó soltarse de la mano huesuda de la anciana, pero era como si sus dedos estuvieran hechos de hierro, imposibles de arrancar. La anciana, ahora de pie junto a una mesa cubierta con un paño gastado y polvoriento, comenzó a murmurar algo en un idioma desconocido, una especie de cántico sombrío que parecía hacer temblar las paredes. En el centro de la mesa había una caja antigua, adornada con símbolos que parecían palpitar levemente bajo la luz de las velas.
Has sido elegida, con la anciana, tu voz sonando como el crujido de puertas oxidadas. Y ahora, el juego debe comenzar. Antes de que Sara pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la anciana abrió la caja, revelando un conjunto de objetos que parecían sacados directamente de un ritual maligno. Un cuchillo con la hoja oscurecida, pedazos de huesos atados con hilos rojos y un pequeño espejo cuya superficie reflejaba algo que no era el rostro de Sara, sino una versión distorsionada, aterradora, como si mostrara su alma aprisionada. La anciana sacó el cuchillo de la caja y lo colocó suavemente en las manos de Sara, sus ojos brillando con una malicia insoportable. Para salir de aquí con vida, debes jugar. O ella, con una sonrisa que revelaba la verdadera naturaleza del ser que estaba frente a Sara. Pero ten cuidado, el juego es traicionero y las reglas cambian según la voluntad de aquellos que nos observan. Sara sintió el frío de la hoja en sus manos temblorosas y la noción de que su vida ahora dependía de un juego cuyas reglas no comprendía comenzó a tomar forma en su mente. El desespero comenzó a apoderarse de ella, pero al mismo tiempo, una parte de ella quería luchar. Quería sobrevivir a cualquier costo. Pero a medida que miraba a su alrededor, dándose cuenta de que las sombras en las paredes ahora parecían observarla con ojos invisibles, supo que cualquier movimiento en falso podría ser el último. El juego había comenzado, y Sara estaba a punto de descubrir que el precio de la ayuda que había aceptado era mucho más alto de lo que podía imaginar. Sara estaba paralizada, sosteniendo el cuchillo que pesaba en sus manos como si estuviera hecho de plomo. Sus ojos recorrían la habitación, buscando desesperadamente una salida, pero todo lo que encontraba eran las sombras. Ahora parecían acercarse, cortando el espacio a su alrededor. El canto de la anciana continuaba, cada vez más alto y frenético, reverberando en las paredes como un eco de otra realidad, una que Sara no quería conocer. De repente, el cántico cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. La anciana se acercó, sus ojos ahora brillando con una luz siniestra, como si estuvieran consumidos por un fuego interior. «Confiaste en mí», dijo ella, con una voz que sonaba al mismo tiempo familiar y extraña, como si estuviera hablando a través de varias bocas. «Y ahora debes pagar el precio». Con un movimiento rápido, la anciana arrancó el espejo de la mesa y lo levantó frente a Sara. La joven no pudo evitar mirar, y lo que vio hizo que su sangre se congelara. En el reflejo, no solo aparecía su rostro, sino una versión de ella que parecía estar siendo corroída desde dentro, como si algo estuviera devorando su esencia. Era una visión de desesperación absoluta, y cuanto más miraba, más sentía que algo estaba tirando de su alma hacia el espejo, como si estuviera siendo absorbida por un abismo sin fondo. «Este es el reflejo de tu confianza», murmuró la anciana, con una satisfacción maligna. «Abriste la puerta para mí, para este mundo, y ahora debes enfrentar las consecuencias». Sara intentó apartar la mirada, pero sus ojos estaban fijos en el espejo, incapaces de moverse. El dolor comenzó a extenderse por su cuerpo, comenzando como un ardor leve y creciendo rápidamente hasta convertirse en una agonía insoportable. Era como si algo estuviera arrancando cada pedazo de su humanidad, cada rastro de vida, dejando solo una cáscara vacía. La anciana rió, una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. «Este es el precio de tu confianza, querida. Diste todo lo que tenías de más preciado, tu alma, y ahora estás atrapada aquí conmigo para siempre». Con esas palabras, la oscuridad finalmente envolvió a Sara por completo, y el espejo en sus manos se quebró, esparciendo pedazos de su reflejo distorsionado por el suelo. Pero Sara no vio nada de esto, pues su conciencia ya había sido arrancada hacia un lugar donde ni la luz ni la esperanza podían alcanzarla. El precio de su confianza había sido demasiado alto, y ahora no quedaba más que una presencia vacía, resonando eternamente en esa sombría habitación. En el silencio sofocante que siguió a la oscuridad, algo cambió en la atmósfera de la sala. Las sombras, que antes parecían solo observadoras pasivas, ahora se movían con un propósito siniestro, como si estuvieran respondiendo a un llamado silencioso. La anciana, con una sonrisa que era puro triunfo, se inclinó sobre el espejo roto, recogiendo los fragmentos con manos ágiles y experimentadas. Los organizó cuidadosamente sobre la mesa, formando una especie de patrón que parecía brillar con una luz tenue, casi invisible, pero que irradiaba un poder antiguo y maligno. «Mira, querida», susurró la anciana, aunque Sara ya no podía escuchar sus palabras.
El ciclo está completo, y lo que fue prometido será cumplido. Con un movimiento rápido, la anciana pasó la hoja sobre su propia mano, dejando que la sangre escurriera sobre los pedazos de espejo. La sangre, al tocar los fragmentos, comenzó a burbujear, como si estuviera viva, y las imágenes reflejadas en ellos comenzaron a transformarse. El rostro de Sara, que antes era de puro terror, comenzó a retorcerse en una expresión de profundo sufrimiento y desesperación, pero también de aceptación. Era como si, en el fondo, supiera que ese era su destino desde el momento en que ofreció ayuda a esa extraña. Y entonces, la verdad se reveló. Las sombras a su alrededor comenzaron a solidificarse, tomando formas humanas, pero sus rasgos estaban distorsionados, retorcidos por el dolor y la desesperación. Eran las almas de otros que, como Sara, habían confiado en la anciana y pagado el precio con sus vidas. Ahora estaban atrapadas en ese lugar, condenadas a repetir el ciclo, a servir como testigos silenciosos de cada nueva víctima que caía en la trampa. La anciana rió, pero ahora su risa estaba acompañada por un coro de voces de las sombras, un lamento sombrío que resonaba en las paredes. «Bienvenida a mi hogar», dijo ella, volviéndose para mirar a las sombras. «Tienen una nueva compañera. Cuídenla bien». Con esas palabras, las sombras avanzaron, envolviendo el cuerpo de Sara, que ya no tenía fuerzas para resistir. Sintió que su esencia era arrancada de su cuerpo, arrastrada hacia el vacío, donde sería consumida lentamente, eternamente. Y en ese instante final, la revelación tomó forma en su mente. La anciana no era solo una mujer maldita, era el propio mal, una entidad antigua que se alimentaba de la confianza y la desesperación de sus víctimas, prisionándolas en un ciclo interminable de terror. Sara, ahora parte de las sombras, comprendió la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapada, condenada a vagar por ese lugar, observando cómo la anciana atraía a la próxima alma ingenua que se atreviera a ofrecer ayuda a un extraño. La oscuridad envolvió completamente a Sara, pero su tormento estaba lejos de terminar. Dentro de ese abismo sin fin, se hizo consciente del sufrimiento de las otras almas que habitaban ese lugar, cada una de ellas una sombra de lo que alguna vez fueron, perdidas y aprisionadas en la eternidad de un ciclo maligno. Las voces de las sombras, ahora compañeras de su destino, murmuraban sin cesar, cargadas de lamentos y gritos ahogados, formando una cacofonía de desesperación que jamás encontraría paz. Y entonces, algo ocurrió que rompió el ciclo por un breve momento. La anciana, la oscura criatura que la había aprisionado, se acercó a Sara una última vez, con esa sonrisa cruel estampada en su rostro. «Tienes algo que me pertenece», dijo ella, con una voz que era al mismo tiempo un susurro y un trueno. La hoja del cuchillo, aún manchada con la sangre antigua de incontables víctimas, brilló bajo la luz de las velas, ahora más intensas, como si estuvieran alimentadas por el dolor que impregnaba el ambiente. La anciana se inclinó sobre Sara, que ahora no era más que una sombra débil, un eco de su antiguo yo. Con un movimiento rápido y preciso, la anciana clavó el cuchillo en el pecho de Sara, y en ese instante, todo se detuvo. El mundo a su alrededor se desmoronó en una espiral de oscuridad y luces parpadeantes, y por un momento Sara sintió como si estuviera siendo liberada. Pero fue solo una cruel ilusión. Lo que sucedió después fue peor que cualquier tortura que podría haber imaginado. No murió. Al contrario, la esencia de Sara fue arrancada de su cuerpo sombrío y fusionada con el metal frío del cuchillo, donde sentiría cada corte, cada gota de sangre derramada como si fuera su propia carne. La anciana levantó el cuchillo, que ahora brillaba con una luz siniestra, y sonrió. «Bienvenida al verdadero tormento, querida. Ahora servirás a mi propósito para siempre». Sara despertó de un sueño profundo, acostada en su cama en plena madrugada, sin estar segura de si todo lo que vivió fue real o solo una pesadilla. Su reflejo la hizo mirar rápidamente su pecho y tratar de verificar si tenía alguna herida en el lugar donde había sido apuñalada. Y aunque no había ninguna herida visible, sentía un dolor fuerte y agudo. Sara estaba atrapada en el cuchillo, en el juego perturbador en el que la anciana la había incluido. Ahora podía ver el mundo exterior de nuevo, pero a través de una lente distorsionada y macabra. Estaba rota por dentro y obsesionada con entender lo que había sucedido. Sara fue a la policía para presentar una denuncia, y cuando llegó a la casa que recordaba junto con los oficiales, la casa llevaba mucho tiempo abandonada, un rastro de vida,
Así que decidió vagar por la noche por el mismo tramo donde encontró a la anciana, noche tras noche, en busca de algo desconocido. En sus sueños, observaba impotente mientras la anciana continuaba su ciclo de horror, usando el cuchillo para atraer y destruir más víctimas, alimentándose de sus almas y condenándolas a un destino peor que la muerte. Su mente, ahora perturbada y ciegamente envuelta en un ciclo de horror, intentaba desesperadamente encontrar a la anciana, su casa, y romper este inquietante escenario que la envolvía. Sara quería volver a ser la joven dulce y bondadosa de antes, una sombra de su pasado, hasta que tuvo una idea. Ella misma atraería a alguien al lugar que recordaba, la casa de la anciana. La anciana jamás rechazaría, y así podría probar que no estaba perdiendo la razón. Pasó algunos días esperando el momento perfecto. En una noche de luna menguante, fría y sombría, Sara fue a la misma calle donde encontró a la anciana por primera vez y vio a un joven caminando rápidamente por las calles vacías de la ciudad. ¿Podrías ayudarme con algo, querido?, preguntó ella, con una voz suave como la seda, mientras su mente hervía de ansiedad. Él se negó, y en ese momento Sara se derrumbó. ¿Por qué no aceptó? Y como una gota que colma el vaso, enloqueció. Sara fue internada en un hospital psiquiátrico, donde su historia fue registrada. Todas las noches, la anciana entraba en la habitación de Sara para contemplar el abismo de locura en el que se encontraba. Médicos y enfermeras fueron testigos de escenas de puro horror. Sara, antes una joven bondadosa y llena de vida, gritaba de terror y dolor, siempre alegando que había sido apuñalada en el pecho hasta desmayarse. Revivía eso día tras día. Y en una noche de luna menguante, cansada de revivir esa pesadilla, después de la cena, Sara robó un cuchillo de una de las bandejas de otro paciente, y sin dudarlo, clavó en su pecho. El dolor ya lo conocía bien, así que murió allí mismo, riendo a carcajadas y repitiendo de manera escalofriante: «Gané. Estoy libre. Ahora estoy libre». Y así, el ciclo continuó eternamente, con cada nueva alma ofreciendo un nuevo banquete de desesperación para la anciana criatura, mientras Sara y las otras almas aprisionadas observaban impotentes, condenadas a vivir y revivir el horror, sin un final a la vista. Si has llegado hasta aquí, significa que disfrutas ese escalofrío en la espalda, esa tensión en el aire y ese miedo que te atrapa hasta el último segundo. Historias como estas son solo el comienzo de lo que tenemos para ti. Si la oscuridad, lo desconocido y lo inexplicable te fascinan, estás en el lugar correcto. No dejes que el miedo sea el final de tu viaje. Suscríbete al canal y sigue nuestras próximas historias aterradoras. Prometemos llevarte aún más profundamente en la oscuridad, donde cada sonido, cada sombra podría ser el comienzo de una nueva pesadilla. Únete a nosotros, si tienes valor, y descubre lo que realmente se esconde en las sombras. Ten cuidado con quién ayudas. Nunca sabemos lo que puede estar oculto detrás de una sonrisa.